con la grabación. Como digo, esta es una charla de investigación cuyo título es Mecanismos moleculares de neurotoxicidad y neuroprotección en la enfermedad de Alzheimer. Expone doctora Andrea Paula Lima. Ella es técnico en biotecnología de la Escuela Federal de Río de Janeiro, química farmacéutica y doctora en química y biología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Biomédicas, CBM, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es investigadora adjunta del BNI. Así que ya puede comenzar. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Doctora, no la escuchamos. Sí, ¿Me escucha? ahí sí la escuchamos. Ya, perdón. Entonces, muchas gracias entonces a todos por su atención, participación. Y yo les voy a contar hoy día un poco acerca de los mecanismos de neurotoxicidad y neuroprotección de la enfermedad de Alzheimer con que nosotros estuvimos relacionados en los últimos años como investigadores desde en mi doctorado, después postdoc y también mi carrera como investigadora independiente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el Departamento de Neurociencia, ¿ya? Entonces, primero me gustaría comentar que nosotros esperamos todavía un aumento importante para los números relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Esos son datos de Alzheimer's Association de 2021, ¿cierto? En que nosotros proyectamos un aumento que es más del doble, en que 13,8 billones de personas estarán afectados para el año 2060 con la enfermedad de Alzheimer. Es un cuadro que se agravó, no se mejoró durante la pandemia y se trata de una enfermedad neurodegenerativa que hasta el día de hoy, a pesar de los 100 años de estudios, no existe un tratamiento efectivo para la enfermedad y cuyo curso tiene un tiempo largo que está entre 8 y 10 años desde el inicio de la sintomatología. Si nosotros miramos aquí, hay un curso, ¿cierto? Promedio en que hay una enfermedad preclínica, no hay sintomatología asociada. Luego, lo que hace el punto, ¿cierto?, de inflexión en que tú tienes demencia es justamente cuando algunas sintomatologías están asociadas con la interferencia de las actividades diarias, del día a día de la persona y que se van agravando y progresando, porque es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que finalmente interfieren en los niveles más graves de la enfermedad con casi todas las actividades diarias del paciente y necesita entonces de un cuidador que esté 100% dedicado a esta persona. Aquí nosotros vemos como ilustrado, ¿cierto?, el curso de la enfermedad a través de un pintor que fue víctima de esa enfermedad. Entonces, en los años 50, antes del diagnóstico, era un pintor de anuncios, ¿cierto? Así, aquí están viendo unos chales suizos, aquí están viendo una propaganda de un auto en los años 50 que pintó esa persona y en el curso de la enfermedad vemos una diferencia de 2 años, del 85 al 87, como el pintor empieza a preferir colores más contrastantes, ¿cierto? Un poco para contrabalancear esa dificultad que tiene de la perspectiva, de dibujar en perspectiva, ¿cierto? De un mismo lugar, que es una puente Eisner que él normalmente tenía como modelo. Y al final de la enfermedad, cuando la persona finalmente ya en el año 1992 ya no puede ni siquiera dibujar una forma concreta
sino que puros rayas, ¿cierto? Demostrando lo que la limitación cognitiva asociada a la enfermedad. Y si nosotros observamos el caso de la primera paciente, que Auguste Deter, que fue diagnosticada por el doctor Alzheimer, que dio el nombre de la enfermedad, él dejó notas asociadas al caso de esta paciente, en que si uno analiza con un poquito de detalle, verifica que a pesar de que esa persona tiene conciencia de que algo le pasa a la medida que le responde al médico, ella es capaz de detectar que ella se ha perdido de sí misma, ella tiene conciencia de que algo le pasa, a la vez muestra signos de que no es capaz de reconocerse en el espacio y en el tiempo, en una etapa inicial de la enfermedad, ¿ya? Entonces, si nosotros medimos eso, podemos hacerlo a través de una tarea de memoria espacial virtual, que es parecida a lo que nosotros hacemos con las ratas en el laboratorio. Ustedes están viendo ahí, esa persona está tratando de encontrar una plataforma que está escondida debajo del agua con base en las claves visuales que están en las paredes. Entonces es una tarea de ubicarse en el espacio, ¿cierto? Tienes un minuto para cumplir con esa tarea y el tiempo que lleva, el percurso que recoge, ¿cierto? Cómo mira las claves visuales en el espacio, cuál es la actividad del cerebro asociada a esa tarea, todo eso son parámetros que nosotros podemos medir y asociar con 3 grupos de pacientes que nosotros hemos hecho con controles jóvenes, con adultos mayores cognitivamente sanos, mayores de 65 años, y con pacientes con deterioro cognitivo leve, tipo amnésico, con mayores de 65 años, en los cuales nosotros pudimos medir, ¿cierto?, la memoria espacial, cómo miran las claves visuales en esa tarea y cómo es el desempeño en esa tarea, además de cómo es su actividad eléctrica en el cerebro. Y es súper interesante las diferencias que nosotros vimos tanto en la performance como en cómo miran sus sujetos las claves visuales que dan, ¿cierto? Son las claves, ¿cierto?, para ubicarse en el espacio, y además lo que pasa en el cerebro en términos de actividad eléctrica. Miren, aquí ustedes están viendo un sujeto adulto mayor control a la medida que avanza en el test. Si ustedes ven aquí en el principio del test, hay una actividad importante en la actividad visual, que es la zona occipital del cerebro. Aquí está la nariz, ¿cierto? Y a la medida que va pasando el tiempo en la actividad, hay una propagación de esa actividad hacia las cortezas frontales, cosa que en el paciente con Alzheimer es menor desde un principio, hay una menor actividad en la corteza visual, pero lo más impresionante es que no se propaga, ¿cierto?, a las zonas frontales del cerebro, mostrando que hay una dificultad que es mensurable en el cerebro, de ubicarse en el espacio con esa tarea de memoria espacial en un momento que es precoz en la enfermedad. Entonces, si tú quieres saber una persona que sufre de deterioro cognitivo leve y que además tiene dificultad de ubicarse en el espacio, tiene una gran probabilidad de ser Alzheimer. Y con base en eso nosotros hemos nos hemos asociado a un grupo de ingeniería que es experto en desarrollo de software, tratando de utilizar esa herramienta, ¿cierto?, biológica que nosotros hemos estado estudiando, para poder desarrollar un software que junto con el equipo se llama Web Intelligence Center de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hemos tentado desarrollar un software que se llama ADAI, relacionado a Alzheimer's Disease, depresión y Artificial Intelligence, para el desarrollo de una herramienta, ¿cierto?, que justamente permita diferenciar los pacientes con Alzheimer y de los pacientes con control. Pero además es importante mencionar que nuestro principal
alvo blanco de estudio son un grupo de pacientes que se confunde mucho con la enfermedad de Alzheimer, que a veces uno se pregunta, la persona que tiene deterioro cognitivo relacionado al Parkinson o al cuerpo de Lewis, ¿cierto? O a Tau, pero en realidad lo que más se confunde en esa etapa de la enfermedad es la depresión en el adulto mayor. Y ese es el principal blanco de nuestro software, ¿cierto? Diferenciar el deterioro cognitivo leve tipo Alzheimer de esa depresión inicial, que es una cosa que tiene cura, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, y que por muchos años puede ser muy mal diagnosticada y ha sido, ¿cierto?, con costos asociados importantes. Entonces, pero ¿qué pasa, cierto, en ese cerebro con Alzheimer? Nosotros sabemos que, claro, es una enfermedad neurodegenerativa, pero principalmente está relacionada a una neurodegeneración en una zona particular del cerebro que se llama hipocampo, y el hipocampo es la región por la cual el procesamiento de la memoria ocurre. No es que se almacene la memoria ahí, sino que el procesamiento inicial de la memoria, antes de almacenarse, pasa por esa región. Y en esa región que se neurodegenera en Alzheimer muy pronunciadamente y muy significativamente en relación a los controles, además inicialmente se acumulan unos marcadores histopatológicos que son los ovillos neurofibrilares compuestos por la proteína tau hiperfosforilada, pero también las placas seniles compuestas por el beta-amiloide mayoritariamente agregado, ¿ya? Y este péptido beta-amiloide agregado, vamos a hablar bastante de él de aquí por delante, porque es mi objetivo principal de estudio, ha sido en los últimos años, es algo que nosotros sabemos que no solamente está asociado a la neurodegeneración, sino que también con la falla sináptica que es previa a la muerte neuronal, ¿ya? Y estas lesiones, tanto los ovillos como las placas seniles, si nosotros observamos a la medida que progresa la enfermedad, eso en azul aquí están marcadas como si fuesen las lesiones, ¿cierto? Al inicio de la enfermedad, y a la medida que progresan, al inicio están en el hipocampo, pero a la medida que progresa la enfermedad se encuentran en otras partes del cerebro también, ¿ya? Y yo les dije que iba a comentar principalmente sobre el beta-amiloide. El beta-amiloide, ¿qué es? Está en la placa senil. Cuando se diagnosticó la August Deter, ¿cierto? Alzheimer la fue a estudiar por primera vez, fue a ver qué pasaba en su cerebro, vio que habían placas seniles, vio que estaban compuestas de algún agregado proteico, y después de algunos años se relacionó al beta-amiloide. Pero ¿quién es el beta-amiloide? Es un producto proteolítico que ustedes están viendo en verde, que es obtenido a partir del clivaje de una proteína transmembrana que se llama Amyloid Precursor Protein, APP, ¿cierto? Que está en azul aquí, y el verde está el fragmento que corresponde al beta-amiloide, y que tiene, como ustedes ven, una parte que está dentro de la membrana, ¿ya? Entonces, esto significa que tiene aminoácidos hidrofóbicos, ¿cierto? Y que son obtenidos, el beta-amiloide es obtenido por el clivaje progresivo de la alfa-secretasa, no con la alfa-secretasa que promueve un corte en el medio de la beta, que no libera el péptido, sino que por un corte por la gamma y la beta-secretasa, que hace el corte proteolítico amiloidogénico de la APP, que genera el beta-amiloide extracelular, y que al contener, ustedes saben, alumnos de bioquímica, de neurociencias, que al tener unos aminoácidos que están incorporados en la membrana, necesariamente al encontrar el extracelular que es soluble, van a tener una tendencia a agregar. Y al agregar, pueden no solamente perder su función, ¿cierto?, fisiológica, como también ganar una función tóxica, que es lo que pasa con el beta-amiloide. Nosotros sabemos que al ponerse en el extracelular,
el beta-amiloide puede agregarse formando oligómeros que son solubles, pero también fibrillas que son insolubles, que están en las placas seniles, ¿ya? Y otros tipos de agregados que son menos conocidos, como agregados amorfos, que tienen también ciertos efectos en las neuronas, pero lo que más primero se estudió fueron los efectos en las fibrillas y se veía que se mataban las neuronas, ¿ya? Pero posteriormente se vio que los oligómeros, al unirse a las neuronas, causaban una falla sináptica previa a la muerte neuronal, una pérdida de función que era importante. Entonces, si tratamos un cultivo de hipocampo, ¿cierto? Aquí ustedes están viendo un cultivo de hipocampo enriquecido en neuronas, están en rojo las neuronas, en verde está la glía. Y cuando tratamos con los oligómeros de beta, sí, aquí ustedes están viendo una microscopía electrónica que muestran esas pelotitas aquí que están viendo son oligómeros de beta. Y si tratamos las neuronas con ellos, vemos que aumenta el calcio intracelular. El calcio intracelular nosotros podemos medir con una sonda que cuando se une a calcio aumenta su fluorescencia, como lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Aumenta el calcio intracelular. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué importa el calcio para las neuronas? Entonces, cuando hablamos del calcio, es importante que nosotros entendamos que, primero, el calcio intracelular es algo que está altamente regulado en todos los tipos celulares y en especial en las células excitables. Existen muchos mecanismos por los cuales, ¿cierto?, las células excitables, como son las neuronas o el músculo esquelético, van a estar regulando las concentraciones de calcio intracelular, ¿ya? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que en la membrana existen receptores que regulan el calcio intracelular, pero también dentro de la célula está la mitocondria y el retículo endoplasmático, que son muy importantes en la regulación de las señales de calcio dentro de una célula. Y además es importante mencionar que las señales de calcio, o sea, cuánto el calcio cambia dentro de una célula, va a determinar cambios de expresión génica que son súper importantes para la función de esta célula. ¿Ya? Y quiero que ustedes vean que en diferentes tipos celulares que están viendo el ocito de seno, que es el cardiomiocito, los fibroblastos, las neuronas, si nosotros cargamos con FLO4, esos diferentes tipos celulares, ustedes ven que en el xenopus, durante el desarrollo, vemos una resolución espaciotemporal de las señales de calcio, que son medidas por aumentos de fluorescencia, ¿cierto? Cuando el calcio se une a esa sonda FLO4, aumenta la fluorescencia. En el xenopus, durante su desarrollo, vemos esas olas de calcio. Pero si miramos un cardiomiocito, ¿cierto?, estirado, que no está contrayendo, vemos también una ola de calcio que va desde un lado hacia otro, con una resolución espacio-temporal muy definida. Por otro lado, en fibroblastos, si le echamos peróxido de hidrógeno, que es un ROS, ¿cierto?, una especie reactiva de oxígeno, vemos un aumento localizado en el núcleo. En las neuronas, si tratamos con gabacina, que es un antagonista, de GABA, que aumenta, entonces la actividad de GABA-A, se sincronizan las neuronas y empiezan a todas con una misma, en una sincronía, ¿cierto?, aumentar el calcio intracelular. Y también como en una neurita, si yo añado glutamato enjaulado y le hago un pulso con láser para poder desenjaularlo, yo veo cómo se propaga esa señal, mostrando que para cada tipo celular, en cada situación,
en cada estímulo yo tengo una resolución espacio-temporal que va a ser decodificada por la maquinaria bioquímica intracelular, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la resolución espacio-temporal de la señal de calcio, principalmente en una célula excitable, es lo que va a determinar lo que va a ser la maquinaria bioquímica de esa célula en términos de expresión génica y de función también, sea de producción de radicales libres, ¿cierto? De producción de ATP, y de lo que va a hacer responde a esa señal de calcio. Y en la neurona podemos decir, nosotros ya sabemos que señales de calcio de alta frecuencia, ¿cierto? Y alta intensidad son relacionadas a procesos como LTP y memoria, mientras que señales de larga duración y baja intensidad son relacionadas con LTD y olvido, ¿ya? Entonces, la misma señal de calcio puede determinar parámetros, funciones completamente diferentes en la célula dependiendo de cómo es la resolución espaciotemporal de la célula. Entonces, habiendo dicho eso, claramente lo que pasa con la señal de calcio es súper importante y ahí yo quiero decir que hay un organelo que es muy conocido por la síntesis proteica, pero que es menos conocido en general por esa función súper importante que tiene en la regulación de las señales de calcio intracelulares, que es el retículo endoplasmático. Y si nosotros miramos en la neurona, aquí está en rojo, esquematizado el retículo dentro de una neurona, podemos observar que el retículo está en todas partes, desde el árbol dendrítico, las dendritas en los botones sinápticos, en la espina, y también muy importante alrededor del núcleo donde ocurre la síntesis de RNA mensajero que después en el citoplasma va a dar origen a la síntesis proteica. Entonces, el retículo es tan importante en la neurona que ha sido considerado como una neurona dentro de la neurona. Si nosotros marcamos uno de los receptores, que es el receptor de ryanodina que está en el retículo, vemos que está homogéneamente distribuido y que en particular está presente también en las dendritas y alrededor del núcleo. Y nosotros como grupo hemos contribuido muy importantemente para demostrar que este receptor de ryanodina es un receptor que es importante, ¿cierto?, en llevar en una célula polarizada como es la neurona, el mensaje que está en la dendrita, en la espina dendrítica, hacia el núcleo donde cambia la expresión génica. ¿Y eso cómo? A través de un mecanismo que se llama Calcium Induced Calcium Release, que es mecanismo de calcio estimulado por calcio, porque uno de los receptores que están ahí presentes en el retículo es un receptor que se llama RIR, receptor de ryanodina, que libera calcio a partir del retículo hacia el citoplasma, pero que su principal agonista es el calcio, y que responde, por ejemplo, al BDNF. Cuando se trata las neuronas con BDNF, este receptor se activa, aumentando la liberación de calcio, que cambia la expresión génica, que es importante para la plasticidad sináptica, ¿ya? Y nosotros hemos sido importantes en demostrar eso. Tenemos en ese sentido un proyecto que justamente está dedicado a evaluar cómo las señales de calcio neuronal, las señales de calcio en los botones sinápticos llegan al núcleo y cambian la expresión de genes asociados a la plasticidad sináptica. Es un proyecto que tenemos con Alemania, con el doctor Hilmar Beatty, en que nosotros hemos podido demostrar que hay una isoforma en particular del receptor de ryanodina que está involucrada en esas señales que cambian la plasticidad sináptica, que se llama receptor, que es la isoforma 2 del receptor de ryanodina, y que nosotros sabemos que
cambiamos la actividad de esa isoforma del receptor de ryanodina, cambiamos la expresión génica y de genes que son importantes para la memoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos uno de los protocolos de estimulación neuronal, que es la gabacina, que es un inhibidor de GABA y por lo tanto aumenta la actividad sináptica, ya ustedes están viendo, sincroniza las neuronas en cultivo, eso que están viendo arriba es Fluo 4, un trabajo de Pedro Lobos, que está terminando su doctorado. Entonces, las neuronas se sincronizan impresionantemente cuando nosotros ponemos gabacina y medimos con Flow 4, pero si miramos el calcio en el núcleo con una sonda que es una proteína que se expresa en el núcleo, tiene una señal de localización nuclear específicamente, se nota que también el tratamiento con gabacina sincroniza las señales de calcio en el núcleo específicamente, y que eso además se relaciona, ¿cierto?, a un aumento de actividad de calcio nuclear que es inhibido si yo inhibo la isoformador del receptor de ryanodina, mostrando que el receptor de ryanodina, su actividad de la isoforma 2 es importante para la actividad neuronal, ¿ya? Y volviendo al tema del Alzheimer, nosotros lo que hemos observado es que, bueno, si por un lado solo tratamos las neuronas con el beta-amiloide, vemos que hay un aumento que en el calcio nuclear que es sostenido en el tiempo, ya que tiene que ver con eso que dijimos de la LTD, pero también si dejamos 6 horas incubado ese beta-amiloide y después tratamos con la gabacina, que normalmente aumenta la actividad neuronal, aquí ustedes están viendo en gris, lo que pasa es que eso se queda totalmente inhibido por la incubación previa con el beta-amiloide, interfiriendo con las señales de calcio nucleares. Y nuestra pregunta es, ¿qué consecuencia tiene eso para la expresión génica? ¿Ya? Y obviamente vimos algunos genes que están relacionados al aumento de calcio nuclear, que se asocian su expresión al aumento de calcio nuclear, como es, por ejemplo, aquí están viendo la expresión del exon 4 de BDNF, con gabacina sola vemos un aumento de su expresión, pero si preincubamos previamente con el beta-amiloide, vemos una inhibición importante de la expresión de este gen, pero también de la isoforma 2 del receptor de ryanodina vemos que si preincubamos con el beta-amiloide, un aumento que observamos con gabacina sola no ocurre en presencia previa del receptor de ryanodina. Y eso es importante fisiológicamente. Hemos demostrado que sí, porque, por ejemplo, si nosotros preincubamos las neuronas con beta-amiloide y después tratamos con la neurotrofina de BDNF, que normalmente hace crecer las espinas dendríticas, nosotros vemos que eso está inhibido y que eso se asocia además con el receptor de ryanodina, porque cuando modulamos farmacológicamente ese receptor, los efectos se revierten, ¿ya? Y una otra cosa súper importante que hemos observado es que cuando tratamos las neuronas con el beta-amiloide vemos una reducción muy importante en la expresión del RNA y de la proteína del receptor de ryanodina, tanto basal como estimulada por BDNF, que es algo que nuestro grupo ha visto que es importante para plasticidad sináptica. Entonces, una de las últimas cosas que hicimos fue en los modelos animales fue justamente preguntarnos si down regulábamos la expresión del receptor de ryanodina tipo 2, había alguna interferencia con la memoria, y para eso utilizamos una de las tareas de memoria espacial que existen, que no están asociadas al estrés del agua, como el water maze, sino que el oasis maze, que es una forma seca del water maze, en que la rata tiene que ubicarse espacialmente, pero para encontrar una recompensa que es comida en uno de los 21 pocillos que están en una arena, y se miden también los parámetros de la latencia, encuentro de la comida y la distancia que percorren los animales para encontrar esa comida, y vimos que
claramente, tanto los animales inyectados con beta-amiloide como los animales que estaban inyectados con la isoforma 2 del receptor de un oligonucleótido antisentido para la isoforma 2 del receptor de rianodina, estas ratas que ya habían aprendido la tarea empiezan a olvidarse de la tarea, confirmando que esa downregulación promovida por el beta-amiloide es importante para los daños cognitivos relacionados a la enfermedad de Alzheimer, porque hay una baja de esa isoforma del receptor de rianodina cuya actividad es necesaria para los procesos de memoria. ¿Ya? Ahora, siendo importante ese receptor para la memoria y siendo importante su actividad, no se puede bloquear completamente el receptor farmacológicamente porque se anula su actividad. Entonces, una forma de modularlo y que estaba descrita en la literatura de los grupos que nosotros trabajamos, tiene que ver con el estado de oxidación de este receptor, una vez que en su forma reducida, este receptor, aunque haya calcio, que es su principal agonista, no se abre, mientras que en la forma oxidada se abre en un rango de calcio, de concentración intracelular de calcio mucho mayor de que en normoxia, ya que es la situación que normalmente encontramos. Entonces se puede modular oxidando, reduciendo ese receptor para que tenga más o menos actividad en respuesta al calcio, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tratamos las neuronas en cultivo con un antioxidante, que es la N-acetilcisteína, que es un antioxidante que es un precursor de glutatión, que es el principal antioxidante endógeno que tenemos, vemos que la respuesta del receptor de rianodina en una neurona por su agonista directo, que farmacológico, que es el 4-CMC, es completamente inhibida en presencia de un antioxidante, como la N-acetilcisteína. Lo mismo si yo estimulo con oligómeros de beta, ¿ya? Y lo que nosotros observamos es que esa relación es dual, o sea, tanto el aumento de calcio que ocurre en respuesta al beta-amiloide depende de la presencia de ROS con especies reactivas de oxígeno, como también el aumento de las especies reactivas de oxígeno dependen también de un cierto nivel de calcio. Y la otra cosa importante que tenemos que mencionar es que el retículo endoplasmático conversa con el citoplasma, pero también conversa con la mitocondria, en el sentido de que cuando hay aumentos muy grandes de calcio intracelular, la mitocondria también se preocupa de captar el calcio intracelular, ¿cierto? Como forma de regular las concentraciones de calcio citoplasmática. Pero cuando ese aumento es muy grande, lo que ocurre es que eso estimula la apertura del poro de transición mitocondrial y con eso, obviamente, la salida de citocromo C y que está asociada a la apoptosis, que es muerte celular, es perjudicial a la célula. Entonces, este balance también es importante. Y nosotros lo que vimos es que cuando tratamos las células con el beta-amiloide, vemos un aumento de calcio en la mitocondria. Ustedes están viendo aquí en rojo. Eso es una sonda, se llama mitocondria, que es invertida en que, es decir, cuando se une al calcio, baja su fluorescencia dentro de la mitocondria, es lo que están viendo aquí con la presencia de beta-amiloide. Y si yo tanto pretrato con un inhibidor del receptor de rianodina como también con un antioxidante, lo que yo veo es que se inhibe esa entrada de calcio a la mitocondria. Y esa entrada de calcio a la mitocondria puede ser también estimulada cuando yo agonizo el receptor de rianodina directamente con 4-CMC,
y se inhibo con la rianodina inhibitoria, yo previeno eso mostrando que eso directamente tiene relación con el retículo mitocondria, una relación organelo-organelo de transferencia de calcio que influencia directamente en la producción de ROS en la mitocondria, que les muestro. Si yo trato las neuronas con oligómeros de beta y mido la producción de superóxido, o aquí ustedes están viendo solo superóxido, em presença de A beta, vão vendo que aumentando, que vai aumentando, e se eu pretrato com NAC, com outro antioxidante ou com rianodina, o que veo que isso se previne completamente esse aumento da geração de ROS em las mitocôndrias. Y ese aumento de la generación de los ROS en las mitocondrias también se relaciona a una fragmentación de la red mitocondrial. Ustedes están viendo en una neurona control la red mitocondrial, parece un tallarín, son muy conectadas las mitocondrias, pero tratadas con la beta se ve una fragmentación importante de la red mitocondrial que no se observa en glía, que es propia de las neuronas y que además es dosis dependiente. Mientras más amiloide yo tengo, más fragmentación ocurre. Pero lo interesante es que nosotros vimos que al bloquear el estado de oxidación del receptor de rianodina con NAC, nosotros preveníamos esa fragmentación mitocondrial, tanto inducida por ABOS como por el propio agonista del receptor de rianodina. Pero lo más importante es que vimos en vivo que canales, cuando hacemos canales únicos, ¿cierto? A partir del hipocampo de la rata, que es alimentada previamente con NAC, después inyectada con el beta-amiloide y después sometida a los protocolos de memoria espacial, nosotros vemos que el estado del receptor de rianodina en las ratas, ¿cierto? Se revierte, es más oxidado con el amiloide y se revierte en el tratamiento con el antioxidante NAC, que también se observa una reducción del estado antioxidante general del organismo y que eso se refleja además en una mejoría en la conducta de las ratas que es impresionante, que podemos detectar con ese antioxidante que modula el receptor de rianodina en particular. ¿Ya? Entonces finalmente, como resumen, los oligómeros de beta-amiloide nosotros vemos que causan cambios en las señales mediadas por el receptor de rianodina en las señales de calcio, ¿cierto? Que eso tiene que ver con una alteración de la capacidad de obtener, formar nuevas memorias, principalmente la memoria espacial, de formar nuevas espinas dendríticas, de las conexiones sinápticas, de la expresión génica relacionada, de la capacidad energética que tiene la célula. Todo eso se relaciona a los cambios en las señales de calcio que observamos inicialmente con en la beta. Yo no tuve tiempo de contar toda la historia, pero en general nosotros sabemos que la beta actúa a través del receptor NMDA, no por una unión directa, pero que tiene que ver con una entrada de calcio inicial que activa el receptor de rianodina a aumentar la liberación de calcio, que entonces es sentida por la mitocondria, que aumenta la generación de ROS, se fragmenta y que además ese calcio intracelular altera las funciones que están relacionadas a la plasticidad sináptica en la enfermedad de Alzheimer. Finalmente, dicho eso, es importante mencionar que actualmente se sabe que el beta-amiloide es no hay Alzheimer sin beta-amiloide, ¿ya? Es súper importante para la enfermedad, pero se considera actualmente que el beta-amiloide, si la enfermedad de Alzheimer pudiese ser considerada como un elefante completo, ¿cierto? El beta-amiloide sería solamente la trompa del animal y que hay otros mecanismos que están relacionados tanto a la formación del beta-amiloide como a otras
alteraciones relacionadas a la enfermedad, una de ellas principales es la inflamación, en que otras enfermedades, ¿cierto?, periféricas tendrían una gran importancia, ¿cierto?, en la generación de este beta amiloide y las consecuencias que tiene para la célula. Dicho eso, yo quiero agradecer al grupo que nos compone, principalmente a Pedro Lobos e Ignacio Vega, que han sido fundamentales en los principales resultados que mostré en relación al receptor de renodina y calcio, y también al grupo completo que ha trabajado mucho en la relación de la enfermedad de Alzheimer con otras enfermedades asociadas a la inflamación. Muchas gracias por su atención y quedo atenta entonces a sus preguntas. Sí, muchas gracias, doctora, por la excelente charla de un tema tan interesante como importante para la salud pública, no solo en Chile, sino en el mundo. A continuación pasamos con las preguntas, así que pueden dejarlas tanto en el chat como levantar su mano para hacer una pregunta directamente por voz. Si no hay preguntas, por mientras yo quisiera preguntar, porque se ha visto harto en el último tiempo con el tema de la sinapsis tripartita, que la actividad de mi canales, liberando sobre todo glutamato y ATP a partir de astrocitos reactivos, influye mucho en lo que la neurona responde al beta-amiloide, más que la neurona en sí misma. Quisiera saber qué han visto ustedes en relación con la función de la glía en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, tanto en la parte oxidativa como en calcio intracelular. Andrés, muchas gracias por tu pregunta, excelente pregunta. En realidad, nosotros sabemos, nosotros que tratamos cultivos, ¿cierto?, de hipocampo, cada cultivo tiene una cantidad de glía específica que si tú no regulas, puede ser muy dependiente del cultivo, de la fecha, no sé, pues el embrión es 16, 17, 18 días, ¿cierto?, que va a determinar la cantidad de glía y la respuesta del cultivo. Es notorio la importancia de la glía y nosotros cada vez estamos más interesados. Si tú me preguntas qué se sabe del receptor de rianodina en glía, es súper poco y es una de las cosas que estamos más interesados últimamente en estudiar. Si es que simplemente el receptor de rianodina es propio de las células súper especializadas como son el músculo esquelético y la neurona, o si también en la glía, porque cuando marcamos, ¿cierto? Cuando marcamos por inmuno los cultivos de hipocampo, vemos que, por ejemplo, el RID3 está altamente expresado en la glía y el RID2 no. Entonces, ¿qué pasa? El RID3 tiene una función especial en la glía, el RID2 no tiene tanta función, nada de eso se sabe y eso es una cosa que estamos súper interesados porque concordamos contigo plenamente que eso puede modular completamente la función de la neurona y dependiendo de la cantidad de glía, las neuronas pueden estar planchadas, no responden, ¿cierto?, a los estímulos simplemente porque hay glía. Entonces, es un elemento súper importante considerar. Muchas gracias. También me hacen más preguntas. El beta-amiloide suele acumularse extracelularmente y desde ahí, mediante esta sinapsis tripartita, afecta a la neurona. Sin embargo, en el caso de tau es distinto porque es una acumulación intracelular. Quisiera también saber qué han visto de la relación entre los ovillos neurofibrilares de tau con estas señales neurotóxicas intracelulares. Sí, bueno, también existe alguna evidencia de que hay beta-amiloide intracelular, no sé si sabes eso, porque la propia APP, porque es una proteína transmembrana, su procesamiento proteolítico, ¿cierto? El procesamiento que proteosomal, lisosomal de su vida media, implica en que pase por dentro de la célula, ¿cierto?, en vesículas, y ahí tú puedes encontrar el beta-amiloide también. Lo que pasa es que con la tau es una proteína asociada a microtúbulos que está relacionada a la función de los microtúbulos y los microtúbulos son súper importantes tanto para la división celular, que en la neurona, bueno, siendo terminalmente diferencial quizás no sea tan importante, pero para tener esa forma de neurona, ¿cierto? Con una prolongación, con un axón, todo eso necesita esa estructura del citoesqueleto que si
tú tienes una tau que está dañada, altera la función del citoesqueleto. Entonces, los adventistas que creen en la cascada amiloide creen que la beta está antes de la tau, pero no es que por estar antes de la tau no desconocen que lo de la tau es súper importante, porque aunque el beta amiloide esté antes de la tau, te das cuenta, el desestabilizar la tau desestabiliza la estructura de la neurona y por lo tanto su función. Entonces está todo relacionado. Ahora, hay demencia que es propia solamente de la tau que no está relacionada al beta amiloide, ¿ya? El Alzheimer sí está relacionado a ambas. Entonces, tiene estas dos características, amiloide y tau. En realidad, para tener Alzheimer, tú tienes que tener una tríade que se llama la tau hiperfosforilada, el amiloide agregado y la neurodegeneración. Eso es lo que define el Alzheimer actualmente. Hay una pregunta en el chat de Tania Alvear. Pregunta, ¿sucede algo similar con la proteína alfa-sinucleína, que se sabe que se agrega en forma beta-amiloidea también dentro de las neuronas? Sí, no, beta-amiloide no, amiloide, porque el agregado amiloide es aquel agregado que es formado por cuando las proteínas asumen por algún motivo la conformación hoja beta plegada, ¿ya? Y eso es el agregado amiloide. No es, el beta-amiloide es se relaciona al beta-amiloide que origina de la proteína precursora amiloide. Pero la alfa-sinucleína es un tipo de agregado amiloide, no beta-amiloide, amiloide, ¿cierto? Que es cuando la alfa-sinucleína, que es una proteína diferente del beta-amiloide, también asume esa conformación en que las hojas beta plegadas son mayoritarias. Entonces, todas esas enfermedades que tienen esa característica son consideradas enfermedades conformacionales, en las cuales una proteína X, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, la lisocima que está en la saliva y en la lágrima, empieza a formar hojas beta plegadas por algún motivo desconocido y cuando forman hojas beta plegadas en el ambiente acuoso, agregan. Entonces, imagínate, son agregados como basuras de proteínas agregadas que están en lugares donde no debieron estar, causando problemas. Entonces, claro, en el Parkinson se ha demostrado que algunos casos de Parkinson están asociados a la alfa-sinucleína agregada, amiloide, en algunos lugares del cerebro que no son los mismos de Alzheimer, pero que también se relacionan a demencia. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran compartir por el chat o por voz. Si no, podemos ir cerrando. Yo quiero reiterar las gracias a la doctora Andrea Paula Lima por su charla, por darse el tiempo de estar acá y nutrirnos a todos con esta temática tan importante como compleja.